Bienvenidos a Intervención Antropológica, el podcast en donde hablamos de antropología en la red. El día de hoy comenzamos una nueva serie con los testimonios dentro de la miscelánea. Los testimonios dentro de la miscelánea tienen la intención de recopilar anécdotas de aquellos investigadores que han formado parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, contribuyendo así a la construcción de una narrativa colectiva sobre la historia y evolución de nuestra institución. Para inaugurar esta serie, tenemos el día de hoy al investigador emérito Jesús Jáuregui. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su ocupación actual? Soy profesor de investigación de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la subdirección de Fonoteca de Lima. Muy bien. ¿En qué temas ha trabajado? Bueno, pues te voy a comenzar primero por decir mi trayectoria académica y luego ya llegaremos a los temas de investigación. Perfecto. Yo ingresé a la ENA en abril de 1969. De hecho, intenté ingresar en cuanto concluí mis estudios en Estados Unidos en 1968, a finales, pero fui a la ENA y me dijeron que estaba la ENA cerrada. Sí atendían en las oficinas, pero me dijeron que estaban en huelga por lo del movimiento estudiantil, que me presentara a principios del próximo año para ver cuándo se iban a reabrir las inscripciones. Entonces me regresé a Nayarit con mis padres a Tuxpan. Allá me dediqué a leer los libros que había adquirido, entre otros las obras de Teilhard de Chardin. Entonces me interesaba mucho el asunto de la evolución humana. Después eso yo te comentaré, quedó superado porque en aquel momento todavía se discutía si había iniciado el proceso de hominización por la cefalización, y después se demostró que no, que había sido por el logro de la posición bípeda. Bueno, entonces en abril de 1969 ingresamos a la ENA en un programa que incluía conjunta la licenciatura en antropología y la maestría en ciencias antropológicas. La primera la otorgaba la ENA y la SEP, y la segunda la UNAM. Este programa contemplaba 5 años curriculares, 2 de materias generales y 3 de área de especialización. A mí me tocó la fortuna de que el edificio de la ENA entonces estaba en el Museo Nacional de Antropología, que se había inaugurado unos pocos años antes, en 1964. Estamos hablando prácticamente de 5 años apenas de que se había inaugurado el museo. Entonces quedaba en el ala norte, en el primer piso. Ahí estaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El programa de estudios contemplaba una formación antropológica general y luego 3 años de especialidad. Yo originalmente, como te comenté, llegué inclinado por la antropología física, pero pronto al darme cuenta que ya los problemas de la hominización estaban solucionados y dándome cuenta de que las discusiones más fuertes y más candentes y que llamaban más la atención estaban en el campo de la etnología y la antropología social, cuando concluí la parte de los años generales decidí optar por etnología y antropología social. Tuve magníficos profesores y buenos compañeros de clase. Si quieres te digo algunos de mis profesores y te digo algunos de mis compañeros de clase. Mira, tuve como profesores en el programa de licenciatura y maestría que fue de 1989 a 1974 a José Luis Lorenzo Bautista, arqueólogo, a Juan Comas Camps, antropólogo físico, a Leonardo Manrique Castañeda, lingüista, a Johanna Folhaber, antropóloga física, a Bárbara Dahlgren de Jordán, etnohistoriadora, a Evangelina Arana Osnaya, lingüista, a Ana Berta Gorovich, lingüista, José de Jesús Montoya Briones, etnólogo, Noemí Castillo Tejero, arqueóloga, Jaime Lidbach King, arqueólogo, Ricardo Pozas Arciniega, antropólogo social, Carlos Navarrete Cáceres, arqueólogo,
y Carlos Martínez Marín era historiador. Pero también, además de los profesores, fueron muy importantes los condiscípulos que me tocaron. Los más importantes fueron Enrique Nalda Hernández y Jesús Monjara Ruiz. Ambos eran más de 10 años mayores que yo. Y también un condiscípulo un poco mayor que yo de edad, León Felipe Ferrer Argote. Las compañeras que fueron muy importantes para mí allí en la ENA fueron Fernanda Aguilar Almada, María del Rosario Lanzagorta de Diego, Patricia Palm Leinbach, y tuve otros compañeros como Jorge Ceballos, que era de Yucatán, Carlos García Mora, Morrison Leison Limón Boys, Catalina Rodríguez Lascano, Silvia Gutiérrez Vega, Manuel Coello Hernández, Joy Ortiz Mercader, Carmen Morales Valderrama, Leticia Méndez Mercado, Patricia Nettel Díaz, Deyanira García Martínez, antropóloga física Javier Lizárraga Cruchagar, también antropólogo físico, y un peruano, Augusto Ortega Castropozo. Entre los profesores, ya te había mencionado a varios, ¿verdad? También me faltó mencionar al filósofo jesuita Felipe Pardinas Illanes, que impartió metodología de las ciencias sociales, y a un pasante entonces de antropología que fue Francisco Javier Guerrero, que fue el primero que me indujo a leer a Claude Lévi-Strauss. Me lo puso de alguna manera como reto, unos capítulos de antropología estructural, y eso junto con que por medio de Litvak, que me quiso mortificar y lo que me hizo fue un favor, Juan Comas fue el que me indicó que tenía que leer las estructuras elementales del parentesco. Entonces, ¿Ese fue su primer acercamiento a Lévi-Strauss? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo ingresé en 1969, pero ya tenía una licenciatura en Estados Unidos. Y en ese momento en la ENA no había profesores de antropología. Los magníficos, o sea, encabezados por Palerm, y estaba en Hagen, Barman, Nolasco y otras personas, decidieron que la ENA tenía que terminar. Yo creo que auspiciados por la Secretaría de Gobernación, que querían que ya no hubiera ENA, porque ahí ingresaban, como era gratuita, mucha gente de escasos recursos y había mucha socialización y gente que se hacía de izquierda. Entonces ellos preferían que la ENA desapareciera y que la antropología se enseñara en la Ibero con gente de dinero y que no se fuera a hacer gente de izquierda, sino que se dedicara a cosas más nobles. Entonces, pues así fue como ingresé a la ENA. Tuve muy buenos profesores en todas las materias. Es lo que, nos ha mencionado muchos que hoy en día son considerados maestros y que se siguen revisitando en los planes de estudio. Ya nos contó de ellos y también de sus condiscípulos. Ahora nos puede contar de cómo era el ambiente estudiantil en esa ENA. Bueno, ingresamos muy contentos todos, verdaderamente felices, todos muy agradados de haber ingresado a la escuela. El local era magnífico, la ubicación maravillosa en el bosque de Chapultepec. Yo afortunadamente había logrado conseguir un apartamento en Polanco, en un edificio antiguo, barato. Entonces me quedaba a 3 cuadras y logré conseguir trabajo en la zona rosa, o sea que de ahí llegaba a Reforma y agarraba un pecero y llegaba al trabajo y de regreso. Como son 3 turnos en los hoteles y son los 365 días del año, como en la ENA entonces solo había clases por las tardes, no había turno matutino, yo logré que me tocara turno matutino y una vez al mes me tocaba turno nocturno, pero pues era muy bien, o sea, yo podía leer. Pero además, como allí nada más nos pagaban el sueldo mínimo, porque la mayor parte del ingreso era por las propinas, pero la empresa, para ahorrarse dinero, si había poca afluencia de huéspedes,
siempre nos decían que quién se quería ir sin goce de sueldo a su casa. Entonces yo era el primero que siempre me iba sin goce de sueldo. Entonces me iba yo rápido allí a Polanco y ahí pues me ponía a jugar fútbol en el bosque de Chapultepec y me iba a la biblioteca del museo que quedaba al otro lado del mismo edificio del Museo Nacional de Antropología. Entonces ahí leía y en la tarde ahí eran las clases. Entonces todo me quedó muy bien. Prácticamente no perdía tiempo en los traslados eran rápidos y eran agradables. Todo muy bien. Qué fortuna haber estudiado en la ENA cuando estaba en el museo, ¿no? Ahora, se me pasó a mencionar dentro de los profesores, me tocó tomar el último curso que impartió Paul Kirchhoff en la ENA. Pero todos esperábamos que fuera a hablar de Mesoamérica y no. Él habló de lo que le interesaba, que eran las relaciones culturales entre Asia y América. En contra de lo que sus seguidores decían, que Mesoamérica era su aporte más trascendente y que era el único área cultural del mundo que era autónoma, que no iba a tener influencias. Kirchhoff lo que hizo siempre fue demostrar que América, y eso lo dice literalmente, como todo el mundo, siempre ha sido una parte del mundo igual que las demás. Qué gran anécdota, porque a veces sucede que uno entra a las clases justo por el nombre de los profesores y cuando llega a la clase no es lo que uno se espera. En la época en donde estudió, ¿había organizaciones estudiantiles? ¿Habían coloquios? ¿Qué había? Bueno, había sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De hecho, cuando ingresamos nos fueron a pedir que nos inscribiéramos en la sociedad de alumnos y pagáramos nuestra cuota. Ahí pagamos nuestra cuota y nos inscribimos. No me acuerdo de cuánto era la cuota. Sí, entonces era una cosa muy tradicional. Pero eso pronto desapareció. De hecho, a mí no me tocó el movimiento estudiantil de 68. Como te dije, yo ingresé a principios de 69, de hecho quise ingresar a finales de 68, pero estaba ya la huelga estudiantil. Entonces cuando yo llegué, lo que nos tocaron fueron los coletazos del movimiento estudiantil de 68. Nos tocaba importante para la ENA, o sea, como te dije, a mí si fue importante para la ENA, fue porque Tlaloc, que era el punto de reunión para las manifestaciones que hacían por reforma para luego agarrar para allá, pero no porque la ENA proporcionara contingentes masivos. Pero resulta, yo ingresé en 69, que se vino 71, y allí sí le tocó a la ENA de frente, porque la manifestación fue en Ribera de San Cosme, y de hecho salimos a pie, atravesamos la colonia Anzures y ya estábamos allá en Ribera de San Cosme. Llegas en menos de media hora a pie. Si te vas, sí, es recto, ahí agarras en diagonal. Y de hecho en ese momento el director de la ENA era Eduardo Matos Moctezuma. Y él fue a la ENA. Y recuerdo otro profesor que también fue a esa manifestación, José Jesús Montoya Briones. Y esa manifestación fue muy trascendente para la ENA porque los balazos nos tocaron. Y le tocó morir a José Moreno Rendón, un alumno que era originario de Xochimilco. Entonces, murieron varios de la ENA y no de la ENA. De hecho, yo junto con Alberto González Pintos, un compañero mío que era más adelante que yo en la ENA, nos tocó cargar a más de 2 muertos. Pero ya después, cuando fuimos por su Volkswagen para ver dónde los íbamos a llevar, ya no pudimos ingresar a la zona porque ya la habían acorralado los policías. Pero sí hubo fue una matanza fuerte. Generalmente se proyectan las fotos de los halcones con las varas con las que golpeaban, pero también llevaron armas de repetición, no nada más pistolas. Y sí hubo muertos. A la ENA le tocó un fallecido por lo menos de Xochimilco. Se lo enterró acá en el Panteón de Xochimilco. ¿Y cómo reaccionó la comunidad estudiantil ante ese suceso? Bueno, pues se politizó la ENA. Se politizó mucho y ahí comenzó una cuestión negativa en términos académicos, porque la politización de la ENA lo que trajo fue gente
que lo que hablaba era de el capital, de Marx, de materias de izquierda, pero muchas veces sin la formación adecuada. De hecho, los seminarios del Capital fueron un fracaso. Nosotros sí los pudimos lograr bien porque los llevamos a cabo de manera directa y personal, de hecho en casa de François Batán, allí y con la asesoría de Fonseca Amador, salvadoreño, que había estudiado nicaragüense, que había estudiado en la Deutsche Demokratik. Entonces con el alemán que él sí manejaba, podía hacernos correcciones de las traducciones que siempre tenían inadecuaciones y las siguen teniendo las diversas traducciones al español del Capital. Entonces disfruté mucho tanto las materias que me tocaron. Si quieres te puedo decir cuál fue el currículum. Adelante, adelante. Déjame, te lo encuentro ahorita mismo. No, pues ya te voy a quedar mal. Pero lo voy a sacar con los profesores. Porque bueno, había primero técnicas auxiliares de investigación. Había cuestiones de antropología general. Había las introducciones a la arqueología, la introducción a la lingüística, la introducción a la etnología. Y luego ya entraban las materias temáticas de la carrera y las materias optativas como historia del arte. Esa fue la formación general que tuvimos. En general todos los profesores fueron muy capaces. Ya de entrar a la especialización, el único profesor que había de etnólogo era Jesús Montoya Briones, que fue muy importante para mí. De hecho nos hicimos amigos. De hecho él era de una zona próxima donde yo nací en el estado de Jalisco, pero ya muy próximo a Aguascalientes, y él era de Zacatecas. Entonces siempre me trató con mucho afecto y nos llevábamos muy bien. Falleció muy joven él. Entonces, bueno, ¿qué más quieres que te comente? De entre todas estas materias, ¿cuál era la que más le gustaba a usted? Pues como te dije, originalmente yo iba a ir por el campo de la antropología física por la discusión de los procesos de hominización, pero ya después me incliné por la etnología y la antropología social. Allí, como te comenté, gracias al profesor entonces pasante Francisco Javier Guerrero Mendoza, comencé a leer a Lévi-Strauss y comencé a tratar cosas del estructuralismo. De hecho, me tocó una situación de que me nombraron representante de mi grupo ante el consejo de la ENA, que era de profesores y el director. Y yo llegué y me tocó ir a pedir la primera clase de marxismo. Y entonces me tocó ir a conseguir al primer profesor. Y entonces, como estaba Ana Berta Gorovich dándonos el curso de lingüística, ella dijo que acababa de regresar un amigo de ella y compañero, que era Julio Volvini Kalinka, que escribe en La Jornada, que había estudiado en el Chile de Allende. Entonces él nos dio marxismo, que fue un curso que no fue muy bueno, porque lo que hizo fue darnos a leer el libro de Marta Harnecker, de Introducción al Materialismo Histórico. Pero bueno, así comenzamos. Pero muy pronto sí ya nos vimos directos al Seminario del Capital. Y yo por mi parte, pues, como te dije, comencé a leer a Lévi-Strauss, y después Jaime Litt. Los compañeros míos que iban por antropología física a toda costa querían que Juan Comas nos diera un curso, porque ellos querían tener en su currículum que habían tomado un curso con Juan Comas. Él aceptó darnos un curso, pero de ninguna manera el de antropología física, porque no quería quitarle la clase a su exalumna Johanna Folhaber, que era la que había quedado en su lugar. Entonces él decidió darnos prehistoria y protohistoria. Entonces llegó, y para sorpresa de todos era tartamudo Juan Comas. Y lo que hizo fue la primera sesión ponerse a poner en el pizarrón a escribir el programa, y la segunda sesión la bibliografía, y al acabar la segunda sesión, eran de las 5 a las 7, dijo, bueno, ahí está el programa, ahí está la bibliografía, ahora díganme quiénes van a ser los expositores. Entonces todo el mundo ahí se apuntó, todo el mundo quería quedar bien con Juan Comas. Todo. Yo, madres, porque yo, pues como tenía que trabajar en la mañana,
y estudiar en la ENA en la tarde, pues yo no para nada quería andarme ofreciendo para hacer exposiciones. Pero nadie tomó el tema último, que era prehistoria de la península asiática. Y entonces nadie lo quiere tomar. Dice, ¿quién es Jesús Jauregui? Ya me paré, yo le dije, yo profesor, véame a la salida. Y ya me dijo, pues necesito que vaya a mi casa para darle la bibliografía porque no está en las bibliotecas. Se la voy a prestar para que prepare la exposición. Ya dije, oiga, mire, yo todos los días trabajo en las mañanas y vengo a la ENA en la tarde. Entonces yo el único día que puedo ir es sábado o domingo. Me dice, pues lo invito a comer a mi casa el próximo sábado. Ya me dio su dirección en Coyoacán. Y ese día acabando del hotel agarré un taxi y ahí llegué con Juan Comas y ya pues me invitó a comer y tenía un perrito French Poodle blanco, chiquito. Y ahí me hice cuate de su perro, me enseñó un mapa de la isla Balear donde él nació y siempre me trató con mucho afecto. Ya después Juan Comas, porque yo cuando luego pasaba por la UNAM, él era el director de antropológicas. De hecho, él le heredó el puesto a Litvak una vez que él se jubiló. Él se salía de donde estaba en las juntas para irme a saludar. ¿Y cómo está Jauregui? ¿Qué ha hecho? Y no sé qué tanto. Hasta Carlos Navarrete siempre decía, bueno, ¿y a ti por qué te vas a saludar? Si no, pues, pregúntale a él. Yo, el que me va a saludar es él, yo no lo voy a saludar. Y siempre fue muy, muy amable conmigo, Juan Comas. Muy, muy amable. ¿Y cómo le fue en su exposición? Muy bien, me fue muy bien, muy bien. Y entonces, como te dije, como te había comentado, los profesores ya temáticos de etnología y antropología social escasearon. Entonces yo me aventé al ruedo. Y ya con la experiencia de que había comenzado a trabajar a Levi-Strauss y con que Juan Comas me dijo, pues léase las estructuras elementales del parentesco. Y tiene razón Juan Comas, ¿para qué andas con rodeos? Yo le entré al libro y lo disfruté muchísimo. Obviamente ya la parte segunda, ¿no? Porque el mismo Levi-Strauss en el postscriptum dice que eso ya está superado, que nada más se lea la primera parte, que porque el paso a las estructuras complejas es problemático por todo lo que se ha avanzado. Entonces, así fue como comencé a dar clases en la ENA. Y me fue muy bien, de hecho, todavía me encuentro a gentes que prácticamente son de mi edad, porque yo comencé a dar clases muy joven. O sea, los alumnos eran de mi edad. O yo era de la edad de mis alumnos. Entonces, así comencé a dar clases en la ENA de antropología. Y di clases de introducción a la antropología general, di clases de teoría de parentesco, di clases de mito, magia y religión. De antropología política no di porque esa la dio Roberto Varela. Y yo ya entonces vivía en Villa Olímpica y él era mi vecino. Entonces yo lo invité a que diera clase porque ya para entonces yo también ya pasé a ser coordinador de la especialidad de etnología. Porque entonces ya los directores de las carreras no los designaba la dirección, sino que los elegía el alumnado. Entonces yo competí y gané. Entonces pasé a ser coordinador de la especialidad de etnología. Bueno, ¿qué más quieres que te comente? Vamos a regresar un poquito en el tiempo para que nos cuente cómo fue que eligió su tema de tesis y cuál fue su tesis. Sí, para eso te voy a decir cómo comencé a hacer investigación. Exacto. Porque la tesis no fue mi primera investigación. Pues de repente un día, Françoise Batán no es de mi generación, es una generación después que la mía. Ella ingresó en 1970, yo en 1969 a la ENA. Llegó Madame a decirme que había una convocatoria para pasantes para ser ayudantes de investigación en un proyecto que abría el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el Valle del Mezquital sobre caciquismo y poder político en el México rural y que iba a estar coordinado por Roger Bartra. Okay. Entonces que fuéramos a hacer el examen, que a lo mejor aunque no éramos pasantes, como ya teníamos varios semestres en la ENA, nos daban chance. Y fuimos, y pues para su desgracia a ella no la aceptaron y a mí sí me aceptaron. Entonces pues a mí me dio mucha pena por Madame.
Y así fue como me contrataron, fue mi primer trabajo de antropología profesional, en 1973, en el Valle del Mezquital. Y entonces, pues al Valle del Mezquital, entonces allí fui al norte de la ciudad a agarrar mi camioncito para Ixmiquilpan. Y fue muy interesante, fue conocer una zona de México que era muy diferente a las que yo conocía, donde yo había crecido. El Valle del Mezquital, ahí yo viví directamente el sistema de mercados que van cambiando de pueblo en pueblo en una región, y en Miquilpan tocaba el lunes. Ahí aprendí a tomar pulque, porque de hecho había veces que andaba yo pues por los montes haciendo entrevistas, y pues me daba sed y la gente les pedía agua y me decían que no tenían agua, que sí que ya había pulque. Entonces pues tomaba pulque. Me sacrificaba. No, y luego si hacía calor. No, era muy, y la gente muy agradable. Entonces ese fue mi primer trabajo. Pero yo luego me di cuenta que hicieron equipos y luego hubo pleitos y disputas porque todo el mundo quería las grabadoras, que eran unas grabadoras grandotas en aquel entonces y todo. Y yo dije, no, pues hay que se las peleen. Y así fue como aprendí yo a hacer mis entrevistas con libreta de campo, y prácticamente anoto sin problema las entrevistas casi literalmente, y luego ya las paso a una versión un poco más ultra, y así me salieron. Y así anduve entrevistando en Ixmiquilpan, pero me di cuenta que pues todo, esa era la zona del Valle del Mezquital, pero era la zona famosa y clásica, pero era la zona campesina. Y si íbamos a estudiar caciquismo, allí no estaba el cacique. El cacique estaba en la parte más norteña de esa zona, que es donde está la zona minera. Entonces fui a ese pueblo. Entonces llegué y pues ahí comencé a entrevistar al tendero y al boticario y a los notables del pueblo, y luego ya llegué finalmente con don Armando Martínez. Y ya me estaba esperando. Pues ya todo el mundo le puede decir que ahí andaba una persona haciendo preguntas y no sé qué. Entonces ya me estaba esperando. Muy amable, el señor fue muy amable conmigo, hasta medio me ofreció a su hija en matrimonio. Anécdotas de trabajo de campo. Pero yo no me quería casar. Entonces, saqué mi capote y ahí como pude. Domine non sum dignum. Y ya me escapé. Pero ahí está, fue mi primera publicación, aquí está. De hecho, la entregué a Roger Bartra y él la publicó. Nomás, no puso que yo era el autor, puso que los datos yo los había obtenido. Yo hice la entrevista, pues, que yo soy el autor. Está publicada, se publicó en 1975, pero la entrevista es de 1973. O sea que ese fue mi primer trabajo antropológico. La entrevista, bueno, las entrevistas que hice en la zona norte del Valle del Mezquital, ya en la zona minera, y la entrevista más importante fue la de don Armando Martínez, que está publicada en este libro, por si la quieres revisar. Bueno, pero entonces yo compraba el periódico, entonces leíamos el Excelsior, la jornada no existía todavía, y el Excelsior era el que rifaba. Y comenzaron a salir las noticias de todo el movimiento tabacalero en Nayarit, que estaban luchando por los precios del tabaco contra las empresas norteamericanas. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor tengo que ir allá a investigar a los tabacaleros. Y dicho y hecho, pues me fui para Nayarit y llegué. Y entonces aquí yo tuve que acomodarme a un proyecto que yo no había hecho, que se supone que había hecho Roger Bartra, pero pues no había hecho ni madres. O sea, de hecho él se suponía que había leído El Capital y no había leído El Capital. Y yo hice, lo que hice lo hice muy bien, tan lo hice muy bien que la única entrevista que él publicó fue esa, sobre un cacique. O sea, si hubiera sido tan bueno todo el demás equipo, todos hubieran hecho entrevistas y las hubieran publicado así, de caciques y eso y nada. Entonces ya me fui para Nayarit a hacer la investigación, y así fue como comencé
Pero en el ínterim, antes de irme a Nayarit, un compañero de la ENA de Querétaro, que su familia es una gente de mucho dinero, que tiene constructoras y tiene mucho capital, a él se distribuyeron los papeles y unos eran los de las máquinas y a él lo pusieron de antropólogo para que hiciera las investigaciones donde iban a afectar los terrenos y todo eso. Entonces, como iba a haber un cambio de gobierno en Querétaro, me dijo que si podía yo hacer un programa de desarrollo para toda la región Sierra Gorda de Querétaro. Y yo le dije, oye, pero pues yo nunca he hecho eso. No, pues tú lo que tienes que decir es cuáles son las necesidades y qué es lo que hay que hacer. Pues eso sí lo hago. Entonces ya me fui y me dijo, ¿y tienes para contratar un ayudante de investigación? Dije, todavía, bueno. Y me dice, y una pistola. Dije, está bueno. ¿Y qué? No, calibre 32 nada más. Dije, qué cabrón. Tan chiquito. No, dice, sí, nada más es para si sale algún animal peligroso o alguna cosa así, o bueno, si te van a asaltar. Y entonces conseguí de ayudante de investigación a Luis Urbina Flores, un venezolano afrodescendiente. Vivimos en la Sierra Gorda y la recorrimos. Es una zona muy bonita, de mucha pobreza. Lo que más me impresionó fueron las gentes que trabajaban en el azogue, en las minas de azogue. ¿Sabes lo que es el azogue? No, pero nos puede compartir. Es el mercurio, que lo usan para sacar el metal, sacarlo o sea, separar el metal de la piedra. Pero eso provoca cáncer. O sea, te echa humo, una cosa como humo, y los metían así en unos agujeros a los hombres, y muy jóvenes ya andaban todos así temblorosos, todos les daba enfermedades de movimiento y todo. Entonces allá anduve en la zona de la Sierra Gorda, que comienza yendo de aquí para el norte, llegas a Querétaro y está San Juan del Río, que es un pueblo muy bonito, muy interesante. Y allí a la derecha ya comienza la Sierra Gorda. Y ya acabando la Sierra Gorda, rumbo al oriente, ya es la Huasteca. Ahí fue donde comí por primera vez la cecina por metros. Entonces ese fue ese trabajo, y ahí ya entonces fue la Sierra Gorda después de lo de Izmiquilpan y el Cacicazgo, fue lo de la Sierra Gorda. De ahí ya salió lo de que estaba el movimiento tabacalero en Nayarit, y decidí que me iba a ir a estudiar a los tabacaleros de Nayarit. Entonces yo vivía en Polanco y las oficinas generales de Tabamex estaban allí en Polanco. Entonces pedí cita con el director general de Tabamex, que era un economista entonces muy famoso, Manuel Aguilera Gómez, que había sido Premio Nacional de Economía. Y me dio cita una vez y llegué y me la canceló porque tenía una cita mayor. Y la tercera vez me dijo, mire, me acaba de llamar el presidente Luis Echeverría, tengo que irme a Palacio Nacional. Pues véngase conmigo aquí en el carro y plantéeme lo que me tiene que decir. Y ya, pues en el Ángel de Independencia me bajé y ya me había autorizado que sí autorizaba el proyecto. Entonces, pues ya, con 2 ayudantes de investigación. Y entonces, allá los ayudantes de investigación y les dieron motos para que anduvieran como los ayudantes de campo de Tabamex. Y ya me fui allá a hacer, después de, ya estuvo lo del proyecto Sierra Gorda, ¿no? Que fue para el gobierno del estado de Querétaro. Ya de ahí sigue lo de Tabamex. Entonces, el proyecto de Tabamex implicaba 2 vertientes de investigación. El polo integrador, que es la fracción de capital que integra a los productores agrícolas, y los productores agrícolas que son integrados por el capital. Entonces Tabamex era el agente del capital. Entonces hice la investigación de cómo funcionaba Tabamex de pelos, puntas y señales. Y es este libro, Tabamex, un caso de integración vertical de la agricultura. Está muy bien el trabajo. Y lo hice con el marco teórico de Marx.
y de hecho analizo, tanto como lo hace el capital, el proceso de trabajo y el proceso de valorización. O sea, todo lo que es el proceso de trabajo, tanto de las unidades tabacaleras como de la unidad integradora Tabamex, como el proceso, cómo es que les extraen la plusvalía a los ejidatarios y la plusvalía a los trabajadores. Aquí está. Incluso tengo aquí copias de los contratos y todo. Y entonces esto se publicó. Lo que ya no se publicó fue la investigación de las unidades de producción de los tabacaleros. De hecho, se hizo una muestra, eran 11.890 ejidatarios, tabacaleros, algo así. Y se hizo una muestra y había que entrevistar a 167. O ya con una muestra y contra la lista alfabética se dijo a quiénes. Entonces se hizo todo muy científicamente, entre comillas, y sacamos la lista de quiénes había que entrevistar y ya nos distribuimos entre los que éramos el investigador y los ayudantes de investigación, quiénes teníamos que hacer. Se suponía que había que hacer mínimo una encuesta al día y máximo 2, porque había que hacer las preguntas que había que hacer, más preguntas personales ya. Y fue muy interesante. De hecho, yo comencé por la margen izquierda del río Santiago, ya cerca de San Blas. Ahí llegué y pues a hacer las preguntas, a decirle que quería preguntarle cómo fue que se hizo productor de tabaco y cuándo comenzó la producción de tabaco y cómo eran las plantas antes y cómo era la producción antes. Todos muy amables y eso fue lo que me llevó al mariachi, que fue mi siguiente investigación, pero antes se va a atravesar una antes de llegar al mariachi. Entonces, y antes del mariachi va a haber otras cosas. Entonces, estamos en lo del tabaco. Allí lo que sucede es que yo llegaba a preguntarles por sus actividades de producción de tabaco y ellos me decían, no, pues usted quiere platicar conmigo, pues vámonos a la cantina. Entonces llegábamos a la cantina y pues ahí había tarimas y había mariachis. Entonces de eso a que comenzara el mariachi a tocar, y eran mariachis tradicionales sin trompeta. Y entonces había una tarima y luego se ponían a zapatear. Pues ya comencé yo a agarrarle el gusto por los mariachis y oír sones antiguos y todo. Comencé a fijarme en el mariachi. Entonces, así fue como se hizo la investigación de Tabamex y se hicieron las investigaciones de las unidades de producción de los tabacaleros. De hecho, la investigación se hizo, todo eso se capturó todavía en unas máquinas que eran con tarjetas de perforadas y todo ahí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y en una cuestión de cambios de máquinas se les borraron y se perdió la información. Entonces queda el marco teórico que no se ha publicado, que aquí tienes, que se llama la Unidad Económica Doméstica de los Ejidatarios Tabacaleros de Nayarit, que es todo este es la conceptualización y el marco teórico de esa cosa, que esto va junto con lo de Tabamex. ¿Y cómo fue la escritura de la tesis? ¿La escribió allá en San Blas o regresó a escribir? No, ahí en Chile 330 10A, allí la escribí, con una máquina que por ahí debe de estar acá. Hay una máquina de escribir. ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicaba? No, escribo rápido. No me dio trabajo. Y entonces eso no se ha publicado. Y entonces de repente, no sé por qué razón me encontré con Enrique Florescano Mayet. Pues me encontré porque fue director del INA y entonces yo daba clases en la ENA. Entonces tenía que ir a la dirección y todo. Aunque cuando yo ingresé a la ENA como profesor no era él el director, era otro, el director general del INA. Pues luego conocí a Enrique Florescano y él un día me dijo, oye Jesús, me mandó a llamar y me dijo, fíjate que hay presupuesto para hacer investigaciones, yo ya me voy a ir del INA, me voy a ir a la coordinación de proyectos especiales de Conaculta. Entonces, ven a ver para ver qué podemos hacer de proyectos. Entonces ya fui.
Y ya me dijo, no, pues hay presupuesto, pero pues ¿qué se puede investigar? Y yo para entonces ya en la ENA había ingresado al taller de danza folclórica. Ah, ¿ya había este taller? Bueno, nosotros lo pusimos porque yo, en una investigación en la Huasteca, estaba yo viendo unas danzas de sones huastecos y una mujer me fue a sacar a bailar y yo pues, no sabía bailar, dije que no sabía bailar. Y pues ahora sí me dijo que, ¿cómo que no sé qué tanto? Y le dije, no, bueno, pero voy a aprender a bailar y voy a venirte a sacar a bailar. Y ya vine a la ENA y entonces fue que ahí con Fidel Jarquín y Mayra Ramírez se hicieron los talleres de danza folclórica. Y ahí aprendí a hacer, sobre todo la huasteca, pues ahí más o menos le zapateaba. Y sí fui a bailar con la mujer esa. Sí regresó. Sí regresé. Muy bien. Y entonces ya con Florescano me dijo, no, pues aquí hay presupuesto. Y entonces con lo de danza, pues la cuestión no nomás era danzar, sino trabajar teóricamente la cuestión de la danza. Comenzamos a trabajar la cuestión teórica de las danzas y así fue como vimos que había que trabajar lo de las danzas de conquista. Para eso estaba el libro de Barman sobre la danza de conquista en México, pero pues es un libro muy descriptivo. Entonces hicimos este libro que iba a tener otro volumen. Entonces es muy bueno este texto, lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Hay colaboraciones de varios, a mí me tocó hacer varias colaboraciones sobre el centro de México y el occidente de México. Y están con ilustraciones y dibujos y todo, está muy bien. Y entonces fue una experiencia colectiva muy bonita. Pero varios de los participantes, en particular Carlo Bonfiglioli y Fernando Nava, pensaron que ellos debían ser coordinadores y no yo. Entonces ya, según ellos iban a hacer el segundo volumen y ya nunca lo sacaron. Y nada más quedó este. Pero entonces yo ya pues tenía mucha vinculación con el INA y un día el que era encargado de publicaciones del INA, que a lo mejor has oído hablar de él, se llama Jaime Bali, todavía anda por ahí, por el mundo, me dijo, oye, fíjate que nos respondieron muy tarde de Banpaís y sí aceptan pagar un libro de arte, pero generalmente se dan 6 meses al autor mínimo para hacer el libro, pero ahorita ya nada más quedan 3. ¿Tú crees que puedes hacer un libro sobre mariachi? A mí me gusta el tema del mariachi y no hay publicaciones de mariachi. Tiene que estar en 3 meses de todo a todo. Lo tenía que hacer en tiempo récord. Y yo le dije, no, pues lo vamos a hacer, ¿no? Si sale, pues sale. Y lo que pasa es que él pensaba que él lo iba a armar, pero yo ya me informé de dónde iba a ser la editorial y era una editorial que estaba ahí en Portales. Y fui a la editorial y ya vi cómo hacían el armado, entonces no había digital, sino que se armaba a mano y todo. Ya vi cómo era todo. Entonces yo dije, no, ni madres, este cabrón de Bali me lo voy a echar a perder. Entonces yo ya vi cómo se hace, entonces yo lo voy a armar. Entonces, déjame ver si aquí está. Entonces, este fue el que se hizo en 3 meses. Este fue el de los 3 meses. Este fue el de los 3 meses. Pero entonces ya me di yo cuenta cómo se hacía un libro y cómo tenía que ser empastado y con la guarda y que fuera empastado en tela y que fuera color y cómo se diseñaba página por página y todo. Entonces, pues ya para eso yo entonces ingresé al doctorado en el CIESAS, que se abrió el doctorado en el CIESAS. Entonces, un compañero mío de generación, Jesús Monjaras, que ya te lo mencioné, que era coordinador de Etnohistoria entonces, de la dirección de Etnohistoria, me llamó y me dijo, ¿sabes qué, tocayo? Te anda buscando Crader. Y yo le dije, ¿y por qué me anda buscando? Pues no sé, pero quiere que lo vayas a ver. Y no sé, una amiga mía que tenía una amiga que había sido secretaria de Trotsky, que era amiga de Crader, fue que, total, por esa fue que me mandó llamar a Crader y ya me dijo, no, pues quiero que usted trabaje conmigo y no sé qué tanto, vamos a trabajar a Marx y todo.
me mandó a tomar clases de alemán. Ahí voy a la UNAM a tomar clases de alemán, porque dijo, no, pues tienes que leer el Capital en alemán, no sé qué tanto. Ya hablamos en latín, se dio cuenta que sí manejaba en latín, y muy, muy buena gente conmigo, Claudia. Y ya, pues, teníamos el seminario ya en la Casa Chata, en Tlalpan. En Tlalpan. Sí. Y con Monjarás nos íbamos luego a la Jalisciense, cuando era el seminario, ahí caminando al centro de Tlalpan. Bueno, es que no hay otra manera de continuar un seminario que no sea esa. Entonces de las danzas ya llegué con Kader y se suponía que íbamos a trabajar la cuestión de Marx. Y sí, y ahí aprendí mucho con él y pues compré todas sus obras, ahí están. Se publicaron en Holanda y a leer el Capital otra vez y todo muy bien. Pero a la hora de la tesis, pues claro, se tuvo que ir porque los cacicazgos de la antropología mexicana son insoportables. Sí. Y la que era la directora del CIESAS, que era esposa de Arturo Barman y luego viuda de Arturo Barman, Teresa Rojas Rabiel, resultó que decidió que cada iba a estar bajo su jurisdicción en el departamento de etnohistoria. Entonces Claire nos mandó a llamar y nos dijo que a él no le gustaban ese tipo de decisiones y que él no era etnohistoriador, sino que era marxista. Y que entonces se tenía que regresar a Alemania. Entonces agarró toda su biblioteca que se había traído y se regresó a Alemania. Entonces ya me quedé yo ahí en el CIESAS haciendo el doctorado, pero ya no estaba Crader. Entonces decidí que iba a cambiar de tema de tesis. Y fue todo una cuestión chusca que hay que contar, porque yo vivía en Villa Olímpica y Roberto Varela era mi vecino. Ya dije, oye Roberto, pues ¿me puedes hacer el favor de ser mi director de tesis? Y me dice, bueno, pues yo con mucho gusto, pero pues el que sabe de mariachi eres tú. Le digo, no, pues yo voy a saber de mariachi porque pues apenas voy a hacer la tesis. Pues sí, yo te dirijo. Ahí, y de hecho, ahí si quieres luego lees cuando me doctoré ¿El acta? La alocución que hicieron tanto Roberto Varela como Pedro Carrasco y como Jan Meyer al respecto, que fueron sinodales. Entonces, pues ya, pero a la hora de que se trató de que en el consejo del doctorado se aceptara el tema de tesis del mariachi, todo el mundo se rió porque les parecía que no era un tesis digno de un doctorado en antropología, lo cual a mí me parecía ridículo porque es un elemento fundamental de la cultura popular mexicana, pero ellos no, porque ellos, si no es indigenismo o cosas de esas, entonces no era digno de ser estudiado. Pero Roberto me defendió y defendió el tema y dijeron que bueno, que total, que los que íbamos a hacer el ridículo éramos nosotros y que aceptaban finalmente. Y ya, pues así fue como presenté mi doctorado en el CIESAS y ya aprovechando el viaje y ya con la experiencia, pues ya lo presenté como libro así. Entonces, y ya, ese fue mi doctorado. Wow, es lo doble del primero, ¿no? Más del doble y con ilustraciones página por página muy bien ensambladas con el texto. El texto también se puede leer y no está aburrido. Entonces, yo escogí todas y cada una de las ilustraciones y estuve al tanto de cómo fueran cada una, todas. Estaba bien el texto, me gustó cómo quedó. Y ese fue mi doctorado. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todo esto? Muy rápido, yo escribo rápido. En serio. Y aparte no me acongojo ni me da trabajo. O sea, es un tema que te gusta, es un tema que conoces. Entonces, así está. Bueno, ahora tenemos que hacer otro salto. Muy bien. Bueno, eso fue lo del mariachi. Entonces ya estuvo lo de Tadamex, ya estuvo la Sierra Gorda. Lo de las danzas de conquista no lo hemos tratado. Sí, ya. ¿Ya? De hecho, nos falta
es el inter entre las danzas y el mariachi. El inter entre las danzas y el mariachi fue que me casé y nos fuimos a Guadalajara. Entonces en Guadalajara resulta que me vinculé con la Universidad de Guadalajara y allí pues buscamos que hubiera antropología y pues obviamente para que haya antropología tiene que haber antropólogos y para que haya antropólogos tiene que haber discusión. Entonces inventamos un laboratorio de antropología de la Universidad de Guadalajara y este es el proyecto del laboratorio de antropología. ¿Y en qué consiste un laboratorio de antropología? Pues es un laboratorio de antropología, es un lugar en donde se investiga y se enseña antropología. Ese es un laboratorio de antropología, como el laboratorio de antropología que hizo Lévi-Strauss en París. Entonces aquí está todo el proyecto y el programa. Entonces 2 de los que participaron en ese proyecto fueron José Genis y Páez, Rubén Páez Cano. Rubén Páez decidió quedarse en Guadalajara. Y fue pues esa otra experiencia. ¿Esto lo hicieron desde cero, me imagino? ¿O Sí. Wow. Y bueno, ¿esto funcionó en Guadalajara? Funcionó, pero nosotros nos tuvimos que regresar, por eso es por lo que respecta a la Universidad de Guadalajara, ya está. Bueno, ya para concluir, yo creo que lo que me falta es lo más importante, acabar todos los proyectos que tengo de libros pendientes. Tengo un proyecto de ensayos etnológicos, teóricos. Ya están redactados. Tengo un libro ya también redactado, que es un marco teórico para la investigación de los rituales de Semana Santa en el noroccidente de México. Tengo, obviamente, un conjunto de artículos y ensayos sobre la ritualidad de los coras. Y tengo otra serie de proyectos editoriales que espero poderlos sacar adelante. Oh, y también nosotros esperamos leerlos con gusto porque siempre es muy necesario seguir leyendo publicaciones, libros y artículos de personas tan disciplinadas que han dejado todo en estas investigaciones. En realidad yo lo único que he hecho es disfrutar la vida. Sinceramente, desde las primeras entrevistas y mis primeras investigaciones, yo todo lo he disfrutado, no me ha sido difícil nada, no me ha dado trabajo nada y todo me ha parecido agradable. Yo lo único que tengo que hacer es agradecer a la vida y a la gente. Y me siento muy feliz. Y ojalá y pueda seguir haciendo lo que me gusta. Y muchas gracias por tu entrevista. Así es. Antes de despedirnos, ¿hay algo que no le pregunté sobre la ENA y que quisiera compartirnoslo? Quiero nada más decirte que me parece que la diversidad cultural es el tema más importante. Por eso me decidí estudiar etnología y me parece que sigue siendo el tema más importante. Porque la especie humana no puede existir como tal si no es, como lo ha demostrado André Lerroux, por subespeciaciones, por variaciones al interior de ella. Y cada subespeciación implica una variación cultural. Y esa variación cultural es el tema precisamente de la etnología. Así. No. Perfecto. Pues bueno, no me resta más que agradecerle su tiempo y que nos haya compartido tanto las experiencias de campo como las experiencias en la ENA, porque nosotros pues no nos tocó una ENA en el museo, nos tocó ya una ENA en Cuicuilco, y pues es muy sumamente diferente. Sí, allá era verdaderamente agradable, maravilloso, espléndido, y así lo recuerdo yo. Muchas gracias por todo su tiempo. No, gracias por tu amabilidad. Y bueno, nosotros nos despedimos con esta edición de la miscelánea, recopilando testimonios de los investigadores, y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Hasta luego.